Hola chicos, tengan un buen día. Ahora vamos a trabajar con lo que son los números positivos, negativos y el cero. Específicamente vamos a tratar de recordar qué son los números naturales. Recordemos un poco, los números naturales son aquellos que los utilizamos para contar y que parten a raíz del número uno, ¿no? El número uno es el que nos hace que vayan saliendo uno por uno. Por ejemplo, si a uno yo le sumo uno, nos da 2. Si a estos dos yo le sumo uno, me da 3 y así sucesivamente. Cada vez que a cada número le sumo la unidad, van apareciendo todos los números naturales, ¿sí? Los números naturales. A partir del origen se dice que es el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se obtiene agregando 1, ¿verdad?, al número anterior. Para eso vamos a tener dos conceptos muy importantes que hay que definir dentro de la clase. El primero es el antecesor y el sucesor. Por ejemplo, si yo hablo del número 10, ¿cuál será el antecesor de él? Como ya hablamos de que a partir del 1 se obtiene todo, entonces el antecesor a 10 es restar una unidad. 10 menos 1 sería 9. Ese sería el antecesor. La pregunta es un poco obvia, ¿cuál sería el sucesor? Sucesor de 10. Si agregamos más 1, como lo hicimos acá, el sucesor de 10 sería 11. Apliquemos un poco un número más pesado. 105. ¿Cuál sería el antecesor? Si yo resto la unidad, sería 104. Y si a 105 le sumo la unidad, el sucesor sería 106. Dicho esto y definido qué es el antecesor y qué es el sucesor, vamos a pasar a la representación geométrica. En la representación geométrica voy a hablar del origen, más no del cero todavía. En esta recta, si trazo una horizontal, voy a hablar de un punto de partida que se va a llamar origen, y a partir del origen vamos a empezar a trabajar lo que es los números naturales, la representación. Digamos que empezamos a tomar partes iguales, ¿no? Y empiezo a colocar partes iguales o segmentos de recta de igual longitud. Y esto hacia más infinito. ¿No? A partir del origen, el primer número o el más pequeño de la lista de los números naturales sería el 1. Si dijimos agregamos una unidad, daría 2. Si agregamos otra unidad, daría 3. Y el sucesor, empleemos la palabra sucesor de 3, al agregar la unidad sería 4. Y así sucesivamente, 5, 6, y así su sucesor y sucesor hasta llegar a más infinito. ¿Hay un límite? Pues no, ¿no? Esa es la palabra mágica, infinito, no hay un fin, es infinito. Continúa agregando 1, 1, 1 y nunca vas a llegar a un número tope, ¿no? Ahora, como hablamos de que 1 era el primer número natural, se preguntarán ustedes, ¿será que el 1 tendrá un antecesor? Sí, correcto. El antecesor a 1 es el 0, que es el que nosotros vamos a utilizar de punto de referencia y le vamos a llamar origen. A partir del 0 vamos a hablar de números positivos, que sería el sucesor de 0, y números negativos, que sería el antecesor de 0. Si nosotros hacemos lo mismo,
que utilizamos antecesores a 0 de igual longitud que la que utilizamos para el sucesor, que es 1. Voy a colocar otras rayitas aquí, otros segmentos de recta, donde se pueden limitar partes iguales, ¿no? Y aquí hacia menos infinito. O sea que vamos hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el antecesor de 0? El antecesor de 0 sería menos 1, ¿sí? Y si a ese menos 1 le resto 1, el antecesor de menos 1 sería menos 2. ¿Cuál sería el antecesor de menos 2? Restemos la unidad nuevamente, daría menos 3. Luego continuamos con el proceso, daría menos 4. Y así sucesivamente, menos 5, menos 6, menos 7, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 10.020, etcétera, etcétera, restando la unidad, la unidad, la unidad. Pero ahora ya no estamos hablando de los números naturales. Ahora estamos hablando de los números negativos. A estos del origen que dijimos que iba a ser nuestro punto de referencia hacia la izquierda o hacia abajo se le llaman números negativos, y del origen hacia la derecha se le llama positivos o también naturales. Esto visto en la representación geométrica de los números, ¿sí? Si yo junto, fíjense bien, vamos a un nuevo concepto. Si yo junto los números naturales, o sea, los positivos, si yo junto los números negativos y al juntar los positivos y negativos le sumo a eso también el origen, damos apertura a una nueva definición, que son los números enteros, también representados por z. Lo voy a escribir aquí. Enteros. ¿Cuáles son los enteros? Lo acabo de decir. Los positivos, los negativos y el 0. Digamos que venimos de menos infinito, llegamos a menos 5, menos 4, menos 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a 0. Luego de 0, igual los sucesores a 0. ¿Cuáles serían los sucesores a 0? 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Lo voy a colocar acá. Vamos a ver. Por cuestiones de espacio, lo voy a colocar acá. Los z, acá los z, o los enteros, serán desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1 dije, 0, 1, 2, 3, hasta más infinito. O sea, la suma de los negativos, el origen o 0, y los positivos. Todos ellos hacen los números enteros. Ahora, ¿por qué estamos hablando de los números enteros? De los naturales, de los antecesores, de los sucesores. Bueno, pues eso lo van a averiguar en la siguiente clase, donde vamos a utilizar los números enteros o los números positivos y negativos para hablar un poco acerca de la temperatura, ¿sí? 0 va a ser nuestro punto de referencia, y luego cuando la temperatura sube vamos a hablar de cuando se pone caliente, vamos a hablar un poco de los números positivos, y cuando la temperatura está ahí como que un poco fría, ¿no? Un poco helado, bajo 0, decimos usualmente bajo 0, es que utilizamos los negativos. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Espero que te haya servido. Nos vemos a la próxima. Chao.